Sean bienvenidos a este tercer episodio de nuestro programa Estandarte de la Verdad. El tema de hoy es la herencia de Jehová en peligro, transexualismo infantil y pedofilia. Y en esta tarde tengo el gusto de estar acompañado acá con mi querida esposa. Así que voy a dejar un tiempo a los micrófonos a ella para que pueda presentarse. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un honor estar en este programa. Como ya me presentó mi esposo, es la primera vez que estoy con él, así que él no solamente me ha dado la bienvenida a su casa, a su corazón, sino que también a su programa. Es un honor estar en esta tarde compartiendo un tema tan importante y deseamos que Dios bendiga a cada uno de los oyentes y a los que nos están viendo. En ámbitos profesionales, mi esposa es psicóloga infantil. Ella se dedica a atender niños y adolescentes y a tratarlos con las terapias que se utilizan para esa rama de la psicología, ¿no? Ya tiene un par de años de estar haciendo eso. También ella es administradora de una página de temas familiares que se llama Un Pequeño Cielo en la Tierra. Y como anteriormente lo mencioné, ella me estará acompañando en esta tarde en la disertación de este tema. Muy bien, vamos a comenzar esta presentación, no sin antes tener unas palabras de oración antes de iniciar. Querido Señor que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos permites poder compartir este tema con esta audiencia. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes y nuestros pensamientos de tal manera, Padre, que todo lo que hablemos pueda ser para la honra y la gloria tuya, pero que también este tema, Señor, pueda despertar especialmente a los padres para que puedan tomar conciencia, Señor, del sagrado deber que tienen de educar a sus hijos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como anteriormente lo mencioné, el tema de esta tarde es la herencia de Jehová en peligro, transexualismo infantil y pedofilia. Vamos a iniciar en esta hora dando un marco bíblico sobre este tema. En Génesis el capítulo 19, versículo 4 y 5, se nos dice lo siguiente: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este pasaje nos habla de un incidente que es muy conocido por la mayoría de los que están sintonizando este programa. La Biblia nos dice que dos ángeles poderosos llegaron a las ciudades de Sodoma y Gomorra a visitar a Lot. Y mientras ellos se encontraban visitando a Lot, los habitantes de esa ciudad, los habitantes de Sodoma y Gomorra, le pidieron a Lot acostarse con esos ángeles. Pero me llama mucho la atención lo que dice este pasaje. El pasaje declara que todos se encontraban allí en esa muchedumbre. Desde el más pequeño hasta el más viejo estaban afuera de la casa de Lot, pidiendo que esos ángeles pudiesen salir para que ellos los conocieran. Es decir, la corrupción moral no solamente había afectado a los adultos, no solamente había afectado a los jóvenes, sino que también había afectado inclusive a los niños. La corrupción moral era prácticamente una plaga que había afectado a todos los habitantes de esa ciudad sin importar cuál era su edad. Ahora, esto es importante que nosotros lo consideremos. En el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, página 344, se nos muestra qué significa el término conozcamos, que es el que aparece en el pasaje que hace unos minutos leímos. Dice el comentario: el término conozcamos aquí se usa para referirse a la abominable práctica inmoral que Pablo describe en Romanos capítulo 1, versículo 27, conocida como sodomía o como homosexualidad. En otras palabras, toda la sociedad de esa ciudad estaba completamente corrompida. Ahora, pregunto, ¿será que esa historia volverá a repetirse antes de la segunda venida de Cristo? Vean lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo
en su discurso escatológico, el cual se encuentra en Lucas capítulo 17. Los versículos 28 al 30 declaran: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y Lot destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús hace aquí un paralelismo entre los días de Sodoma y Gomorra con los días anteriores a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y esto sin duda alguna nos muestra que ese caos moral que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra será el mismo caos moral que se vivirá hoy en este tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Si los niños inclusive estaban completamente corrompidos en Sodoma y Gomorra antes de que cayese fuego del cielo y consumiera estas dos ciudades, los niños también, según este paralelismo, estarán completamente corrompidos, sumergidos en una condición moral deplorable antes de que el Hijo del Hombre regrese por segunda vez a este planeta. Es decir, la corrupción moral es un mal que aquejó a Sodoma y Gomorra y que afectó a la niñez, y la corrupción moral de estos tiempos es un mal que aqueja a la sociedad y también afecta a la niñez. Así que podemos notar ese paralelismo impresionante que existe entre Sodoma y Gomorra y la condición caótica de la sociedad antes de la segunda venida de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando observamos a nuestro alrededor y vemos las noticias y los acontecimientos que están presentándose en el mundo, nos daremos cuenta que sin duda alguna la niñez está corrompida. Los niños ahora no tienen valores morales altos, están sumergidos en un declive de valores. Ahora, hay un pasaje que también es importante como parte del contexto bíblico de este tema, que no podemos pasar por alto. Este se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Jesucristo aquí condena el abuso infantil. Cuando nosotros abusamos de un niño, estamos ganando prácticamente la condena de Jesús mismo. Cristo acá considera a los niños como personas valiosas ante el reino de los cielos. Nosotros no podemos abusar de los niños en ninguna manera. Y cuando hablo de abuso, no solamente estoy haciendo referencia al abuso sexual, hay otros tipos de abuso también que hoy en este tema vamos a desarrollar. Todo tipo de abuso hacia un niño es condenado por Jesús. Jesucristo dice acá en este pasaje que es mejor que nos atemos una piedra de molino al cuello y que nos tiremos a un precipicio antes de tomar la decisión de hacerle daño a uno de los más pequeños. Él está haciendo referencia acá a los niños. Ahora, en esta tarde vamos a desarrollar tres ataques que la ideología de género ha realizado en contra de los más pequeños, en contra de los niños. Y estos tres ataques que la ideología de género ha realizado en contra de los más pequeños son el adoctrinamiento de género, el transexualismo infantil y la pedofilia. Y ahí aparecen en pantalla estos tres ataques, así como hay tres postulados importantes de la ideología de género, tres engaños fundamentales que destruyen y minan a la sociedad. Así también existen tres ataques de la ideología de género hacia los niños. Vuelvo a repetir cuáles son estos ataques: el adoctrinamiento de género, el transexualismo infantil y la pedofilia. Vamos a desarrollar en esta tarde en qué consiste cada uno de estos ataques. ¿Qué es el adoctrinamiento de género? El adoctrinamiento de género es un conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda que la ideología de género utiliza para difundir sus postulados a los niños y adolescentes. Muchas veces el adoctrinamiento de género utiliza el aparato estatal como un medio, así como la ideología de género utiliza el aparato estatal para poder promover el aborto, para poder promover el matrimonio homosexual, para poder promover las ideas feministas.
así también la ideología de género utiliza el Estado y las políticas del Estado para adoctrinar a los más pequeños en cuestiones de género. Ahora, ¿qué significa esto? Ustedes recuerdan que en el episodio anterior se proporcionó una definición de lo que es ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que tratan de explicar la sexualidad de una persona desde el punto de vista cultural. En otras palabras, esas ideas anticientíficas son dadas a conocer a nuestros niños a través de los procesos de adoctrinamiento que esta ideología posee. Ahora, ¿qué es la educación sexual? Porque es importante que nosotros reconozcamos o contemplemos, mejor dicho, el concepto de lo que es educación sexual, porque no es lo mismo que adoctrinamiento de género. Hoy en día, estas dos cosas quieren hacerse pasar por lo mismo. Los países están tomando programas educativos y los están tildando de educación sexual cuando en realidad es adoctrinamiento de género. Así que es importante que nosotros en esta tarde hagamos una diferencia entre el adoctrinamiento de género y la educación sexual. La educación sexual es un conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana desde el punto de vista biológico y moral. En otras palabras, la educación sexual explica la sexualidad del hombre no desde el punto de vista cultural, como lo hace la ideología de género y el adoctrinamiento de género, sino desde el punto de vista biológico y moral, es decir, utilizando la ciencia y los valores morales. Por cierto, los que tenemos un poco más de tiempo, los que ya somos adultos, los que son jóvenes tal vez, habrán recibido en su debido momento una educación sexual de este tipo, explicando qué es la sexualidad humana desde el punto de vista científico, desde el punto de vista moral. Pero el adoctrinamiento de género que hoy en día se está implementando en diferentes escuelas y colegios privados no tiene nada que ver con la educación sexual que nosotros hace unos años atrás tradicionalmente recibimos por parte de los ministerios de educación de nuestros países. Muy bien, ¿quiénes son los educadores por excelencia de los niños? Y esto es importante que en este tema lo consideremos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los instructores principales de un niño, los maestros por excelencia de un niño, no son los maestros del colegio o la escuela, no son los educadores, no son los docentes que la escuela proporciona, no, son los padres. Los padres tienen la tarea principal de educar a sus hijos, de instruirlos y guiarlos en el camino del Señor. Y parte de esa instrucción, parte de esa educación por parte de los padres hacia los hijos incluye el aspecto de la sexualidad humana. Ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque hoy en día los estados de los diferentes países del mundo le venden la idea a los padres que es el Estado a través de las escuelas, a través del Ministerio de Educación, que le va a enseñar sexualidad a los hijos y que los padres tienen que quedarse callados y no tienen que hacer nada, simple y sencillamente deben de permitir que sus hijos se ciñan a ese plan de estudio, que en la mayoría de los casos no es una educación sexual, sino un adoctrinamiento de género. El padre tiene que instruir a sus hijos y le tiene que mostrar a la luz de la Biblia, a la luz de la biología y a la luz de los valores morales qué es la educación sexual, qué es la sexualidad. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de cómo se ha estado adoctrinando a los niños en cuestión de género. La ideología de género utiliza mucho los medios de comunicación, ya sean los medios de comunicación por video, las redes sociales o los medios de comunicación impresos para poder promover sus ideas nefastas. Y ahora, con la educación sexual que la ideología de género promueve, no es la excepción. También han utilizado estos medios para poder dar a conocer esos postulados de adoctrinamiento de género. Hay una presentadora de televisión canadiense muy reconocida que filmó el siguiente video que quisiéramos compartir con ustedes. Happy Pride, everybody! Happy Pride! Who here knows
us what gay pride means. It means where like all the gay people, transgender, lesbian, bisexual people gather up and celebrate. That's absolutely right. It's a celebration of sexual diversity. So I'm not gay, but I'm a gay ally. Are you gay allies? Definitely. Great answer. What does it mean to come out of the closet? When you come out of the closet, it means like when you're playing hide and seek and you're hiding in the closet and then someone finds you and then you have to come out of the closet and you have to be it. Makes sense. What do you think about gay marriage? I just think it's normal marriage. Right. My auntie, I know that she's gay. She hasn't married yet. And I'm just wondering if I am going to be her flower girl. And you know what? When you find out that your auntie is going to marry a woman and your number one concern is if you're going to be the flower girl, you have your priorities straight. Woo! Do you think it would be cool to have two moms? Yes. If the house is full of girls and there's no boys in sight, Yeah. you don't have to flush the toilet for the boys. So many advantages. What would it be like to have two dads? It would be crazy. It depends on how their personality is. If they're a party animal, then it would be obviously crazy. Any parent who's a party animal would be crazy. Yeah. Can you name any gay celebrities? Ellen DeGeneres. Uh-huh. What about Neil Patrick Harris? Who's that? Do we know Ricky Martin? No. Ricky Martin is a singer, and now he's a gay icon. A gay icon is someone who's revered by the gay community. Lady Gaga. Yes. Anderson Cooper? I might have heard of him. Jodie Foster? I've heard of him. I cross my fingers. I'm not lying. Oh, Jodie Foster is a woman, and she made me question my sexuality when I was a child because I liked her so much. Oh. And she was nude in the film Nell. Not that I remember watching it several times as a child. Wow. Guys, I'm so impressed with you. Remember, what are we to the gay community? We are... Gay icons. Sure. I'm an ally. Maybe I could be an icon. I mean, everybody should aspire to grow up and be a gay icon. That's what Pride Day is all about. You're right. See you at Pride, everybody. Yo creo que hay un sinnúmero de emociones encontradas al ver este tipo de videos, pero esta es la realidad en la cual nosotros nos encontramos viviendo. Los niños están siendo adoctrinados por la ideología de género. No crean ustedes que en los colegios o en las escuelas de la mayoría de los países se les está educando sexualmente a los niños. A los niños se les está adoctrinando en género. Son dos cosas completamente diferentes. El adoctrinamiento de género va a destruir a los niños, porque de alguna u otra forma les genera confusión con respecto a su sexualidad. Pero la ideología de género no solamente utiliza a estas personas reconocidas de la televisión, como es el caso de esta presentadora muy famosa en Canadá, sino que también hace uso de los medios impresos para poder promover sus ideas. Por ejemplo, acá aparece en pantalla un folleto que fue publicado en Santa Fe, Argentina. Y vean ustedes lo que contiene este folleto. Este folleto fue publicado por la Unidad de Diversidad Sexual de esa parte de Argentina. Y el objetivo era que los niños comprendieran que no solamente existen los géneros tradicionales, hombre y mujer, que por cierto son los géneros biológicos, sino que también existen otro tipo de géneros y hay otros tipos de familias, y también hay niños que desean ser niñas y niñas que desean ser niños. También el folleto nos muestra que es normal que entre dos niños exista un enamoramiento o entre dos niñas exista un enamoramiento. Por ejemplo, vean ustedes acá la primera imagen que aparece acá en pantalla. El título dice: algún día serás quien quieres ser. Y aparece acá un niño viéndose en un espejo. Y el reflejo de ese espejo no es su imagen, sino la imagen de una niña. Es decir, es él en versión femenina. Sin duda alguna, esta parte del folleto, que es un folleto para niños porque está diseñado para que los niños lo coloreen. Preescolar. Así es. Está promoviendo la transexualidad en los niños. Pero no solamente la transexualidad, sino que también la homosexualidad.
masculina y la homosexualidad femenina. Vean ustedes estas dos últimas páginas que aparecen en pantalla. No todos los príncipes se enamoran de princesas, y aparecen acá dos niños tomados de las manos. Y en la última página que aparece en proyección dice: no todas las princesas se enamoran de príncipes, y aparecen dos niñas tomadas acá de la mano. Ahora, me llama mucho la atención esta parte acá que aparece en la primera página. Si ustedes pueden notar acá, esta pareja, un adulto con una niña. Esto aparece en la esquina inferior de ese folleto. De eso vamos a estar hablando más adelante. Aquí estará haciendo referencia esta parte de la portada de este folleto para niños. Obviamente está haciendo referencia a la pedofilia. Y de alguna u otra forma la ideología de género trata de sensibilizar a las personas y hacer pasar este tipo de conductas como conductas normales, para que la sociedad, con el paso del tiempo, vaya aceptando este tipo de trastornos. Vamos ahora al segundo ataque de la ideología de género en contra de los niños. Y aquí me va a ayudar mi esposa a desarrollar este ataque. Este ataque es el transexualismo infantil. Muy bien, yo creo que muchos han escuchado el tema del transexualismo, pero quizás no todos estamos como muy acostumbrados a verlo en los niños, sobre todo si nos están escuchando o viendo desde culturas y países donde esto no ha entrado de una manera grande, pero hay otros países donde esto es abiertamente visto, y hay niños como que el que vemos en la imagen con su cabello pintado o vestido de niña, que para ellos ya no es anormal verlo. Entonces ahora queremos compartir con ustedes el transexualismo, pero visto desde el área de la infancia. El diccionario de la Real Academia Española lo define como: es una persona que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos. Pero también se describe como una persona que mediante tratamiento hormonal e intervenciones quirúrgicas adquieren las características sexuales del sexo opuesto. Eso es transexualismo para niños y también para adultos, pero nos vamos a enfocar en los niños ahora. Veamos lo que continúa. La transexualidad y la ciencia. Ustedes pueden ver este texto sacado de The New Atlantis y la sexualidad y género. Es una revista médica que dice que los estudios científicos no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una propiedad innata y fija del ser humano e independiente del sexo biológico. Es decir, que una persona sea un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, como que si hubiera un error en su cuerpo y en sus órganos genitales. Esas frases de un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y viceversa son muy conocidas si ustedes han escuchado un poco sobre lo que se refieren las personas transexuales. Pero hay niños que ya dicen esas frases también, que ellos dicen: es que yo me siento una niña atrapada en un cuerpo de niño, y así lo dicen también las niñas y niños. Es cosas que han escuchado también, pero se está haciendo como un eslogan para todos este tipo de personas. Lo que vemos en esta presentación es que dice que esto no es algo innato y que la ciencia no corrobora que se nace de esa manera. Ahora, queremos hablarles también, no queremos ser como muy técnicos, pero sí es necesario que conozcamos los conceptos científicos. Y el DSM es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En inglés, por sus siglas, se identifica como DSM. Y ahora nosotros le vamos a llamar así también, pero en español es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. Esta es una herramienta de clasificación y diagnóstico para los trastornos mentales que se publica por la APA, que esta es la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Todas las personas en el mundo, psiquiatras y psicólogos, reconocen muy bien qué es el DSM. En el año 2013 se sacó la última versión de este, que es la quinta. Por eso se lee DSM-5, es la quinta versión. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué hay de la transexualidad en el DSM-5? Bueno, este dice que ya no se considera
la transexualidad como un trastorno, así como escuchan y leen. Al igual que hace años sucedió con la homosexualidad, allá por los años 70, exactamente en 1973, antes la homosexualidad era vista como un trastorno y después ya no, desapareció del DSM-5. Lo que sí se contempla es la disforia de género, y esas palabritas queremos que ustedes las recuerden porque quizás ya muchos las han escuchado y para otros eso es nuevo. Ahora ya no se habla de transexualidad, sino de disforia de género. A un niño se le puede diagnosticar con disforia de género, también a un joven y a un adulto. Pero si un niño dice, yo siento que no soy un niño, quiero ser una niña, entonces un profesional de la salud puede diagnosticarlo con una disforia de género. ¿Pero qué es esto? La disforia de género es un malestar o sentir angustia por no identificarse con su género masculino o femenino asignado. Así es como recientemente la ciencia y este manual que yo les menciono le da la categoría a la transexualidad. Ahora es disforia de género. Le han rebajado el nivel de trastorno y nada más se ha convertido en un malestar. Pero ¿por qué la razón de este cambio? Podrían preguntarse cada uno de ustedes. Bueno, Jordi Masgrau, alguien que escribió en la Revista Internacional de Sociología de España, en un artículo llamado del transexualismo a la disforia de género, dice algo tan interesante que el sistema clasificatorio del DSM se basa tanto en datos científicos, y hasta ahí estaríamos todos de acuerdo, pero dice que también como en valores sociales. Y ahí vamos a detenernos un momento, porque si esto es algo científico, ¿por qué van a aceptar los valores sociales para clasificar un trastorno o eliminarlo como un trastorno? Sería casi como decir, bueno, si para la sociedad salvadoreña, que es el país donde nosotros somos y vivimos, dicen, no, nosotros creemos que el cáncer no es una enfermedad. Entonces vinieran todos y dijeran, bueno, lo quitamos, ya no es una enfermedad, aunque los síntomas y todas las consecuencias están ahí. Eso es prácticamente lo que está sucediendo ahora, porque se dice que los que realizan estas clasificaciones valoran tanto lo social como lo científico, ya que la concepción de normalidad que se sostiene en este manual se basa en buena medida en nociones de conformidad social. Ahora veamos el siguiente. Hay otras razones, y estas fueron unas de las que a nosotros dos nos llamó mucho más la atención, porque dice que los sucesivos cambios de denominación y de criterios diagnósticos, y abran bien los ojos y los oídos, obedecen a las presiones recibidas por los redactores del manual por parte de científicos, académicos, y yo dije antes también, ahí estamos bien. Pero miren lo que sigue. Dice que organismos políticos y asociaciones por los derechos trans han hecho gran presión para que los que hacen las clasificaciones cambien la denominación, ya no un trastorno, sino que un nombre y un término más suave. De hecho, están presionando para que los eliminen, pero hasta ahorita han logrado nada más que les vayan cambiando los nombres. Prácticamente es como un camuflaje porque solo tienen un nombre diferente, pero los criterios siguen siendo iguales. Fruto de estas tensiones se han reconceptualizado la transexualidad en diversas ocasiones, pero se han mantenido las connotaciones mórbidas de la categoría diagnóstica. Ahora, no solamente esas son algunas de las razones del cambio. Vamos a continuar viendo otras para saber por qué hay gran presión para los científicos de parte de la sociedad y que tiene que ver los políticos con todo esto. Bueno, existe un debate sobre la patologización de la transexualidad, o sea, verlo como algo enfermizo, una patología, que está dominado por dos discursos contrapuestos. Escuchen esto. Hay unos que dicen que justifican su inclusión, o sea, el transexualismo en el DSM, porque creen que de esa manera le garantiza el acceso a las terapias hormonales y quirúrgicas. Ustedes saben que estas personas, no todos optan, pero la mayoría, o muchos de ellos mejor dicho,
desean recibir tratamientos hormonales o operarse para ya no tener el cuerpo que tienen porque no se sienten a gusto. Entonces, tenerlo como una patología les permitía que les dieran un tratamiento hospitalario. Por eso se ha mantenido en cierta medida esto dentro del DSM. Pero está la otra parte. El que la critica porque consideran que el diagnóstico contribuye a la estigmatización de las personas trans. Y es la gran presión que están haciendo, porque dicen, nos ven como unos enfermos, nos ven como una perversión y no lo somos. Así que queremos que quiten del manual diagnóstico esto, no somos unas personas enfermas. Pero fíjense que también el CIE, que ahora es el 11 en esa versión, es la nueva edición de la Guía de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. Prácticamente es como el DSM, pero este es el de la OMS. A nivel mundial es aceptado y este ha reemplazado el término de transexual por el de incongruencia de género. Hicieron una gran presión para que la OMS cambiara, y creo que lo vamos a ver un poquitito más adelante, donde dice que ellos cambiaron bajo las presiones de todas estas asociaciones para que ya no se vea como una enfermedad, sino una incongruencia de género. Vamos a definir cómo la OMS en el CIE lo dice. La discordancia de género en la infancia se caracteriza por una discordancia marcada entre el género experimentado o expresado y el sexo asignado en niños prepúberes. Incluye un fuerte deseo de ser de un género diferente al del sexo asignado, o sea, con el que nacieron. Una fuerte aversión por parte del niño a su anatomía sexual o a las características sexuales secundarias previstas. O un fuerte deseo de tener las características sexuales secundarias primarias o previstas que coinciden con el género experimentado. ¿Qué más pasa con estos niños? Sus juegos imaginarios, sus juguetes, sus juegos o actividades y compañeros de juego que son típicos del género experimentado en lugar de el sexo asignado. El niño no quiere jugar con cosas masculinas ni de cosas masculinas ni vestirse como un niño, sino como una niña, y también a las niñas les sucede lo mismo. Las variaciones en el comportamiento de género y las preferencias no son por sí solas una base para determinar el diagnóstico. Lo que podemos ver y lo que nosotros queríamos mostrar es prácticamente la transición desde muchos años atrás hasta la fecha, donde la transexualidad, la homosexualidad ha ido cambiando de nombre de trastorno a ser algo que es normal y ya no es patológico. Tanto así que yo me atrevería a decir que en las siguientes versiones de estos manuales seguramente o van a tener un nombre menos fuerte o van a desaparecer completamente. No me extrañaría que eso sucediera. ¿Cuál es la razón del cambio de este específicamente en la OMS? Una resolución de septiembre del 2011 en el Parlamento Europeo. Ahora paramos y decimos, ¿qué tiene que ver el Parlamento Europeo? ¿Cómo es que ellos están presionando para que los médicos o los científicos cambien cosas? Porque se supone que ellos tendrían que estar con leyes y otros tipos de legislaciones, ¿verdad? Y de funciones. Así que ellos exigieron que quitaran esto del CIE para que ya no sea usado por los psiquiatras como una patología de la vivencia transexual y transgénero, dice acá, y pide a la OMS que en la 11ª versión, antes que saliera, ellos lo presionaron, quitara los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento, y que garantice una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos. Esto fue antes, y dicho y hecho, se quitó, o ya no es un trastorno y nada más se volvió como parte de algo que padece como una angustia, pero ya no lo ven como un trastorno como tal. Sí, quería mencionar ahí algo con respecto a esto, que como mi esposa lo mencionó hace unos minutos, nos llamó bastante la atención. ¿Qué hace un político cuya tarea principal es hacer leyes
y velar por el bienestar del Estado, ¿qué hace un político? ¿Qué hace un legislador? ¿Qué hace el Parlamento Europeo dictándole a la ciencia qué debe ser considerado como normal y qué debe ser considerado como anormal? De alguna u otra forma hay una injerencia muy grande de organismos políticos y de movimientos sociales en este tipo de cambios. No crean ustedes que la ciencia ha cambiado de opinión, no, la ciencia está muy clara con respecto a este asunto. De hecho, mi esposa leyó hace unos minutos atrás un artículo de una revista médica muy prestigiosa, The New Atlantis, que afirma que las ideas transexuales y homosexuales que hoy en día la ideología de género promulga como condiciones hereditarias no tienen fundamento en la ciencia. Así que es importante que nosotros reconozcamos que estos cambios no vienen de la ciencia. No, la ciencia no ha cambiado, la ciencia mantiene la misma opinión que ha mantenido siempre desde hace muchos años atrás en relación a estos temas. Lo que ha cambiado es la opinión de los políticos, y ellos, con la injerencia que tienen y la presión que ejercen, están tratando de realizar estos cambios y ajustarlos para que puedan tener el visto bueno de la comunidad trans. Correcto. Y ahora también queremos hablar un poco acerca del origen del transexualismo, algo de lo que poco se habla. Solo se habla de la tolerancia, de la aceptación, porque como ya no se ve como un trastorno y no se quiere aceptar como algún desorden en los niños, en el caso de lo que estamos hablando ahora, no se estudia ni se menciona cuáles son los trasfondos de la educación de ese niño, con quienes vive, qué pasado ha tenido, ha habido algún tipo de abuso, a qué ha estado expuesto. Esas cosas casi nadie las habla. Pero nosotros queremos compartir la opinión de Pedro Fernández en Transexualidad, Homosexualidad y Familia, donde dice esto: es en la familia donde se pautan las primeras nociones de género e identidad sexual. Lo dice claro, es en la familia. La primera, mi esposo dijo al inicio que eran los padres los responsables de la educación de los niños en la primera instancia, ¿verdad? Ahora casi siempre se quiere responsabilizar a otros, pero Dios asignó a los padres como educadores. Por lo tanto, es ahí donde están las primeras nociones de género y de identidad sexual. Así que si empezamos a buscar causas del transexualismo y por qué ahora los niños están comportándose de esa manera, tendríamos que preguntarnos qué está pasando en la familia para que este niño se comporte de esta manera. ¿Qué ha visto, qué ha escuchado, qué ha aprendido, qué le transmitieron? Y continúa él diciendo, donde el niño va incorporando según la interacción de las valoraciones de los adultos afectivamente significativos para él, los sistemas de expectativas de género, los patrones de autoaceptación y de adecuación a normas sociales. Esta interacción es vital para la conformación de estructuras de personalidad, contenidos psicológicos, reconocimiento de necesidades y motivos de conducta relacionados con una sexualidad sana. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que un origen específico del transexualismo en los niños es la familia. ¿Qué sucede allí o qué pasó allí? Nosotros hemos estado, desde hace mucho tiempo interesados por estos temas. Hemos visto muchas series de documentales, de entrevistas, y al ver uno que es muy interesante, y si alguno quisiera verlo, nosotros se los podríamos recomendar. Ellos muestran diferentes familias de niños trans y nos llamó mucho la atención que todos tenían particularidades. Un niño que quería ser niña vivía solo con el papá y el papá tenía tendencias homosexuales y era bien evidente. Otros que sí vivían todos, papá y mamá, pero la mamá era la que hablaba, la que dirigía, la que tenía la autoridad, y el papá nada más estaba relegado a aparecer en cámara. Y así sucesivamente, todos tenían situaciones disfuncionales que nos hacía pensar, bueno, entonces algo hay allí, algo pasa. Así que podríamos nosotros en esta ocasión mencionar la relevancia de la familia en cuanto al origen del transexualismo. Hay también consecuencias del transexualismo. Fíjense que no lo decimos nosotros. Abajo aparecen todas las referencias y en este caso queremos hablar de una declaración del Colegio Americano de Pediatría. Esto está traducido al español
pero ustedes pueden buscarlo en la versión de inglés. Ellos escribieron esta declaración sobre la identidad de género. Son 8 puntos, pero ahora nosotros solo compartimos algunos. Estas son una de las consecuencias. Los bloqueadores hormonales que empiezan a tomar los niños a temprana edad, cuando los médicos ya se los permiten, pueden ser peligrosos, reversibles o no. Los bloqueadores hormonales inducen un estado de enfermedad, la ausencia de pubertad e inhiben el crecimiento de la fertilidad en un niño que antes era biológicamente sano. Así que los bloqueadores hormonales son peligrosos. ¿Qué otras consecuencias tenemos? Las hormonas cruzadas que se les dan a estos niños, porque un niño dice quiero ser niña, tienen que empezar a hormonarlo porque naturalmente no va a producir estas hormonas, así que tienen que recibir tratamiento. Estas hormonas cruzadas, que son testosterona y estrógeno, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Usted llevaría a su hijo sano para que le pongan un tratamiento de hormonas sabiendo que en algún momento puede que tenga cáncer, un coágulo de sangre o que tenga un derrame cerebral y lo pierda para siempre. Estas son consecuencias que quizás los médicos, quizás algunos responsablemente lo deben decir y otros quizás no. Pero el deseo de que su hijo y el mismo niño de ser lo que no es, los lleva a tener llevar estos extremos que la salud podría tener consecuencias bastante graves. Tenemos otra consecuencia. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugías de reasignación de sexo. Así que no es algo delicado. No podríamos decir, bueno, sí que se hormone y que se cambie, que se opere, pero las consecuencias de esto casi nadie las habla. Así que estos niños en un momento pueden estar felices por su cambio físico, pero después sufren consecuencias graves que los llevan incluso hasta la muerte. Vamos a hablar del tercer y último ataque de la ideología de género en contra de la niñez. Y ese tercer ataque es la pedofilia. El diccionario de la Real Academia Española define la pedofilia de la siguiente manera: atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Esa es la pedofilia para la Real Academia de la Lengua Española. Pero también quisiera proporcionar algunas definiciones que tienen que ver con las ciencias psiquiátricas con respecto a la pedofilia. ¿Cómo considera la ciencia esta práctica? El DSM-5 dice que la pedofilia se puede definir como fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños, prepúberes o niños algo mayores, generalmente de 13 años o menos. Esas son las definiciones que el diccionario y el DSM-5 ofrecen en relación a la pedofilia. Sin duda alguna, la pedofilia es considerado como una patología dentro del mundo de la psiquiatría y la psicología también. Ahora, hay muchas personas que cuestionan la relación que existe entre la pedofilia y la ideología de género. Muchos dicen, ¿cómo es posible que los que están en contra de la ideología de género afirmen que hay puentes entre el feminismo y la homosexualidad? O entre el feminismo y la pedofilia, y entre la homosexualidad y la pedofilia. ¿Cómo es posible que ellos afirmen que existen puentes? Sin embargo, si nosotros repasamos las ideas de los exponentes del feminismo, especialmente del feminismo de la tercera y cuarta ola, y de los exponentes de la homosexualidad, nos daremos cuenta que sí, que estas personas en sus escritos y con sus actitudes respaldaron la pedofilia. Por ejemplo, tenemos a esta famosa feminista de tercera ola, Firestone, que fue una escritora y feminista canadiense-estadounidense de origen judío, una figura importante en la historia del feminismo radical de la tercera ola. Esta mujer, sin duda alguna, ejerció una influencia muy grande en el feminismo. Ahora, yo quiero mostrarles en pantalla qué es lo que ella escribió en relación al feminismo y la pedofilia. Hay un libro muy controversial que esta feminista escribió que se llama La dialéctica del sexo, en defensa de la revolución feminista.
En la página 240 de ese libro, Firestone escribió lo siguiente: el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos. Díganme ustedes si eso no es pedofilia. Incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace sus insinuaciones sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. No solamente promueve la pedofilia, sino que también promueve el incesto, el abuso infantil en el seno de la familia misma. Las relaciones con los niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecería. Esto sin duda alguna me muestra a mí que en realidad los ideólogos del feminismo promueven ideas que favorecen a la pederastía. Siempre en el mismo libro, en la página 229, Firestone escribe: después de muchas generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Es decir, ese modelo tradicional entre hombre y mujer, el matrimonio heterosexual monógamo que durante tanto tiempo ha estado presente en nuestras sociedades y que es el fundamento de los estados, eso prácticamente es una idea obsoleta, y con el paso del tiempo, dice Firestone, va a comenzar a desaparecer. Y eso no es algo que va a ocurrir en el futuro. Los que nos están sintonizando pueden dar fe de que eso hoy en día está ocurriendo. Ahora el matrimonio prácticamente es una pieza de museo, es algo obsoleto. Muy pocas personas optan por el matrimonio. Y se está dando también definiciones alternas y artificiales de lo que es el matrimonio. Pero la cita nos sigue demostrando lo siguiente: solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales de transexuales, los cuales también involucran niños mayores, no lo sabemos. Y una tercera cita aparece en la página 233 de ese libro: las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en algo común. Sin duda alguna, el feminismo, y específicamente el feminismo de tercera ola, favorece las ideas de la pederastía. Ustedes pueden leer esto, pueden descargar este libro por internet y pueden darse cuenta que esta información es una información verídica. Sí existe un puente entre el feminismo y la pedofilia. Ahora, ¿qué diríamos con la homosexualidad? ¿Será que hay un puente entre la homosexualidad y la pedofilia? El hombre que aparece en pantalla es Harry Hay. Él fue un activista y líder del movimiento gay en los Estados Unidos. Un hombre muy conocido dentro de los homosexuales de Estados Unidos y, por qué no decirlo, del mundo entero. Él fundó prácticamente dos movimientos muy importantes dentro del movimiento gay. Uno fue fundado en el año de 1950 y otro en el año de 1979. Vean lo que nos dice Wikipedia con respecto a lo que Harry Hay pensaba en relación a la pedofilia. Al principio de los años 1980, hay protestó por la exclusión de la North American Men Boy Love Association, NAMBLA, de la participación en el movimiento LGTB. Aunque nunca fue miembro de esta organización, dio varios discursos en las reuniones de NAMBLA y en 1986 desfiló en la manifestación del orgullo de Los Ángeles, que había vetado la participación de esta organización como un letrero que decía: NAMBLA, camina conmigo. NAMBLA es un movimiento que se formó, como lo dice acá Wikipedia, alrededor de los años 80, se formó para favorecer la pedofilia. Y podemos observar que uno de los exponentes modernos de la homosexualidad, incluso algunos consideran a Harry Hay como el padre moderno de la homosexualidad, estaba a favor de las ideas de este movimiento pedófilo de NAMBLA. Y esto ustedes lo pueden ver en Wikipedia. No es una información que nosotros quisimos poner ahí adrede, es una información que aparece en fuentes oficiales. Ahora, vamos a hablar, así como hablamos acerca del avance del adoctrinamiento de género, vamos a hablar de los avances de la pedofilia. Cómo la pedofilia
está siendo aceptada por el mundo. En pantalla aparecen los 3 dirigentes de un partido pedófilo en Holanda. Este partido pedófilo en Holanda tuvo muchos problemas para ser legalizado por el Estado, pero finalmente fue legalizado. Y aquí aparece la noticia en el periódico El País. Dice: Holanda legaliza un partido que defiende la pederastía. Si ustedes buscan información sobre este partido, se darán cuenta que todas las creencias, todos los dogmas, doctrinas de este partido, sin duda alguna dan miedo. La mayoría de esas doctrinas tienden a favorecer lo que es la pedofilia, y su objetivo era claro dentro de la política holandesa: hacer leyes que les pudiese a ellos permitir tener relaciones con los niños. Ahora, hay otro avance también muy importante dentro de Europa, y que no nos extraña que Europa siempre esté a la vanguardia de estos cambios que se están realizando, cambios que sin duda alguna tienen que ver con la ideología de género. Y es que hace un tiempo atrás, hace un par de años, existió una polémica discusión de una ley que se emitió en Francia. Esta ley que se emitió en Francia fue a raíz de 2 casos controversiales de pedofilia que existieron en ese país. Los criminales, los abusadores, salieron completamente exonerados de las cortes, y las personas en Francia comenzaron a indignarse, específicamente los movimientos pro vida e incluso los movimientos feministas. Ahora, cuando comenzaron a indignarse estas personas y a protestar, el Parlamento de Francia comenzó a elaborar una ley para supuestamente proteger a los niños. Pero en esa ley que el gobierno francés finalmente emitió, se establecía que si alguien coaccionaba a la fuerza a un niño menor de 15 años, tenía una condena de 20 años de cárcel, y eso era considerado como un abuso sexual. Pero si el niño consentía y era menor de 15 años, entonces el resultado de ese delito eran 10 años de cárcel. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esa ley nunca estableció de forma clara cuál es la minoría de edad para tener relaciones sexuales. Y como no aparece una minoría de edad en ningún artículo de esa ley para tener relaciones sexuales, los abogados del gobierno francés pueden tomarse de ese hueco de esa ley y decir que esa persona, aunque haya coaccionado a la fuerza para tener ese abuso en contra de ese niño, o aunque haya tenido una relación y ese niño haya estado en favor, como no existe un artículo que diga que hay una minoría de edad para tener relaciones sexuales, entonces no hay delito. Puede tomarse como una excusa, y de hecho muchas personas que son expertas en leyes argumentaron eso. Sin embargo, el gobierno francés dejó eso completamente abierto. Ahora, el Parlamento trató de justificarse y decir que no estaban a favor de la pederastía, que no estaban colocando una ley que blindaba a los pedófilos, pero en realidad, si nosotros analizamos la ley, nos daremos cuenta que es prácticamente un permiso de una forma camuflajeada a los pedófilos para que puedan abusar de los niños. Aquí aparece esa noticia en un periódico digital francés: Francia vota controvertida ley sobre violación a menores de edad. Ahora, otra de las cosas que los ideólogos del género utilizan para poder promover sus ideas, como lo hemos mencionado recurrentemente, son los medios de comunicación, las redes sociales, los espacios de opinión. Y uno de los espacios de opinión y charlas muy importante en este tiempo es TED. TED prácticamente es una organización que monta eventos y que trae a expositores reconocidos para que den a conocer ciertas temáticas. Ahora, hay una temática que llamó mucho la atención en un TED que se hizo en Alemania, y la mujer que aparece acá en pantalla fue precisamente la exponente de esa temática, y quiero compartir con ustedes qué fue lo que ella dijo en esta temática de TED. Let me tell you about Jonas. Jonas is 19 years old. He studies law in Munich. In his spare time, he likes to play soccer.
Jonas has a secret which he thinks he cannot share with anyone, not even with his best friend or with his parents. He's just too afraid of anger, rejection, and repulsion. Jonas knows that he has to suppress his sexual drive for his entire life. And he also knows that there will never be a loving and fulfilling partnership that he can enter. Because Jonas is a pedophile. He's only attracted to female children between the ages of 6 and 12 years. But since he's aware of the consequences for the children, he has never given in to his sexual drive. In the ICD-10, the International Classification System for Illnesses, pedophilia is coded as the sexual preference for pre-adolescent children. It is listed under the sexual disorders. It occurs unrelated to socio-economical status and unrelated to educational level. So generally speaking, anyone could be born a pedophile. It is crucial to understand the difference between pedophilia and child sexual abuse. Pedophilia is only the sexual preference for pre-adolescent children. Children can easily become victims of child sexual abuse because of their loyalty and because of ease of access. For example, a stepfather might abuse a stepdaughter because he feels anger or jealousy towards her mother. Not every pedophile abuses children, and not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. We can make a difference for Jonas. We, as a society, can be there for him. At the moment, we live in a world that already excludes pedophiles because of their preference alone. Someone who's lonely and excluded from society has little to lose and is at much higher risk to commit a crime, like, for example, child sexual abuse. We can make Jonas feel that he stays a valuable member of our society, although he's a pedophile. Right now, most of us feel discomfort when we think about this scenario. And most of us feel discomfort when we think about pedophiles. But just like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We do not choose them. But we are responsible for our actions. And we must make a decision. It is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles and to treat them with the same respect we treat other people with. We should accept that pedophilia is a sexual preference, a thought, a feeling, and not an act. We shouldn't increase the suffering of pedophiles by excluding them, by blaming and mocking them. By doing that, we increase their isolation and we increase the chance of child sexual abuse. Only if they make themselves recognizable, because they're not afraid of punishment, of anger and rejection, can we better understand the causes of pedophilia and we can improve their treatment. 5 years ago, I first heard about Jonas's life. Prior to that, I have never really thought about pedophilia, and I had just adapted the prevalent societal view about it without never really questioning it.
I felt anger and disgust about pedophiles. My perspective has been completely changed by hearing Jonas's story, hearing about his cruel fate. I feel it as my responsibility to help others overcome and escape wrong stigmatization and to have a positive impact on our future society. By changing our view about pedophilia as a society and by offering them support and therapy, we can help millions of people to live better lives. No one is responsible for their feelings. Creo que al igual que el video anterior que mostramos, hay varias emociones que uno puede sentir al ver este video. Y una de las cosas que nosotros podemos notar en este tipo de videos es ese lenguaje de victimización que se utiliza recurrentemente para que las personas puedan aceptar la pedofilia como algo completamente normal. Y ese discurso de victimización es propio de la ideología de género y fue usado con el lesbianismo, con la homosexualidad y con el aborto años atrás. Ahora la ideología de género está tomando las mismas estrategias, las mismas tácticas con la pedofilia para que ahora la sociedad pueda ver esto como algo completamente normal, como algo que debe ser aceptado, como algo que puede ser considerado como una condición inclusive innata, así como se dice la homosexualidad falsamente, porque la ciencia dice que la homosexualidad no es una condición innata, sino una conducta adquirida. Así que de esa manera es como la pedofilia está avanzando en las sociedades modernas. También queremos no dejar de mencionar algo que quizás tendríamos que hacer 1 o 2 temas aparte de este, pero decidimos que íbamos a mencionar todo lo que pudiéramos en este tema por si ya no era posible conversar con ustedes sobre esto. Esperaríamos que sí, pero si no lo es posible, queremos ya dejar mencionada esta parte, y es el entretenimiento infantil y la pedofilia. Yo creo que algunos padres sí están enterados, pero si no, les pedimos que pongan mucha atención en eso que vamos a mencionar a continuación, porque posiblemente sean sus hijos los que vean estos medios de comunicación y ustedes no se han percatado que están recibiendo o más bien siendo bombardeados por toda esta ideología. Y precisamente en pantalla ustedes pueden ver la captura de Twitter de la cuenta de Cartoon Network. Ustedes saben muy bien quién es Cartoon Network. Es muy reconocida y bueno, quizás muchos vimos caricaturas cuando estábamos pequeños de esta red de Cartoon. Pero ahora hay muchas caricaturas y muchos mensajes que ahí se hablan, donde se le da un énfasis abierto y para nada camuflajeado acerca de la aceptación de la diversidad de género, de las familias diferentes. Y ustedes pueden leer que en esta parte ellos lo publicaron el Día del Orgullo Gay, y este es un video. Aquí solo ven ustedes la captura, pero el video puede ser visto por diferentes redes, donde salían familias con niños, familias de homosexuales que tenían hijos y diferentes familias de hijos gays, donde ellos decían que había que celebrar el orgullo gay y que habían familias diferentes. Decían como frase: amor es amor y cualquier clase de familia es hermosa. Ellos celebran abiertamente esto con el símbolo del arco iris que ustedes pueden observar, y en la imagen pueden ver la diversidad de relaciones. Por ejemplo, allá hay 2 hombres juntos, hay un hombre con una mujer, hay 2 hombres abrazados, 2 mujeres en el otro extremo, pero préstenle atención también al otro extremo, donde está un hombre con una faldita con una niña. Cualquiera podría decir, quizás es el papá con su hija, pero podríamos traducirlo como también una práctica de una relación entre un mayor y un niño. Y esto ya mencionamos el nombre específico, que es la pedofilia. ¿Qué otras cosas han surgido? Estas banderas
quiero que por favor se las memoricen, porque incluso Facebook optó por cerrar grupos en su cuenta de personas que eran parte de este movimiento MAP. ¿Qué es esto? Es personas mayores que sienten atracción por menores, por sus siglas en inglés. Entonces ellos se identifican con estos colores, que también la bandera de colores, que es bastante reconocida, también ha adoptado compartirla para que se le dé apoyo a esto. Por eso antes se mencionaba en este tema que no está desligada toda esta ideología de género de la pedofilia. Hay un apoyo, quizás no se ve tan abiertamente, pero sí lo hay. Y ese adoctrinamiento que ha habido hacia los niños también nos lleva hasta este punto, a que se legalice y se permita esa atracción de un adulto hacia un menor, porque ya están ellos organizados, tienen sus banderas, tienen sus asociaciones y quieren que se apoye. Lo interesante es que todo esto está inmerso en las caricaturas, en los programas de televisión, en la música, en las aplicaciones que los niños utilizan. Y yo no sé cuántos de ustedes saben qué youtubers o qué canales ven sus niños en YouTube, qué aplicaciones han descargado a su celular y qué clase de personas les están hablando. Incluso hay videojuegos donde los niños se conectan con otras personas para jugar y yo no sé si ustedes saben con quiénes están hablando. Es muy probable que alguna vez su hijo se tope con un pedófilo, porque ¿dónde van a ir a buscar niños? A un lugar donde los niños están. Y la manera más accesible son los videojuegos por internet, el chat y cualquier red social que tenga acceso a un niño. Por eso hoy queríamos mostrarles esto, esa bandera y estos nuevos movimientos. Ahora queremos dar unas recomendaciones para los padres. Deseamos, queridos padres, los que aún no son padres, los que tienen a su cargo niños, los que tienen que educar niños, que impartan a sus hijos desde temprana edad una educación sexual, pero basada en principios bíblicos y en postulados científicos imparciales. Es muy importante que sí se les eduque. Aquí no hemos dicho que no deben recibir esta educación, al contrario, sí deben recibirla, pero de principios bíblicos y morales, que los padres les enseñen antes que la escuela, la televisión, que otros medios los adoctrinen. Lo que sucede ahora es que es la televisión y los niños que van a escolares de temprana edad, que son educados ya por otras personas y reciben esta educación sexual ya no por sus padres, sino que por el gobierno, por la televisión y otros medios. ¿Qué otra cosa queremos recomendar? Deseamos que no proveer a los hijos pequeños dispositivos electrónicos con acceso a internet. Ahora está de moda que todos los niños tienen celulares, tablets y sus propias computadoras. Pero la pregunta es, ¿es necesario que los niños tengan? Algunos padres preguntan, entonces, ¿a qué edad le puedo dar un teléfono a mi hijo? Y la pregunta correcta es, ¿para qué se le va a dar un celular al hijo? Si es para comunicarse, hay teléfonos donde solo se pueden recibir llamadas y enviar unos mensajitos de texto de los de antes. No necesitan el internet. Si es para una investigación académica, usted puede estar junto a él para realizarla, porque no tenemos idea de todo lo que hay en el internet de riesgo para los niños. Hay algo llamado Deep Web, que es la parte más oscura y profunda del internet, donde hay pedófilos así al acecho para ver qué cae, y hay padres que se han asustado de haber subido una fotografía de su hija haciendo ballet o algún deporte donde su ropa era muy ajustada, la fotografía apareciendo en portales de pornografía infantil. Entonces los niños pueden ellos estar arriesgándose de una manera ellos solos, hablando con gente que no conocen, exponiendo sus fotografías, y esa es parte de la otra recomendación que les queremos decir, que no se permitan que sus hijos pequeños tengan cuentas en redes sociales y no los expongan a sus imágenes de una manera comprometedora, donde ellos puedan subirlos a alguna cuenta en las redes sociales,
porque sí es cierto, no queremos que se vuelvan paranoicos, ¿verdad? Que ya no tomen fotos y que ya no compartan con nadie y que los encierren a los niños. No se trata de eso, sino de pedirle al Señor la sabiduría para saber qué uso darle a las redes sociales, y que si es necesario que su hijo pequeño, incluso preadolescente, tenga ya una red social. Los padres son los últimos que se dan cuenta de las cosas que los niños hacen. Y a mí me consta, porque estoy rodeada de muchos niños, trabajo con muchos niños, ellos saben mucho más de la tecnología que los padres y los engañan. Ustedes les dicen, ¿qué estás haciendo? En un segundo cambian lo que estaban haciendo y los padres no se dan cuenta. Pero el riesgo es grave. ¿Qué otras cosas queremos recomendar? Supervisar y controlar los programas de entretenimiento de sus hijos, los que ellos ven. Muchos de ellos promueven la pedofilia. Hay canales, caricaturas, películas de superhéroes. Ustedes les compran la ropa, les compran las películas o los llevan a ver la película, pero el mensaje está allí, a veces de una manera tan explícita y otras veces no. El Señor tiene que darnos el discernimiento para ver qué está bien y qué está mal. No vamos a nombrar películas, pero todas últimamente y de renombre están plagadas de la ideología de género, de la pedofilia y de la transexualidad. Por último, queremos recomendar tener precaución de las personas mayores con las que los niños se relacionan y estar atentos a las señales de disgusto o desagrado que los niños pueden manifestar. Puede ser un síntoma de algún tipo de abuso y quizás usted confía en ese adulto, pero es muy posible que el niño pueda estar en riesgo. Así que por favor, cuidado con eso. Antes de llegar prácticamente a nuestra parte final, es importante que nosotros reconozcamos algo con respecto a estos ataques que la ideología de género está haciendo a nuestros niños. Y es el hecho que el primer ataque que la ideología de género hizo abiertamente a los niños es el aborto. Satanás trató de eliminar a los niños, o trata de eliminarnos a través de la práctica del aborto. Muchos países han considerado el asesino de infantes como algo normal hoy en día. Pero viendo que hay oposición y que muchos países también y movimientos e inclusive iglesias han levantado y alzado la voz en contra de este tipo de prácticas, el diablo ha cambiado su estrategia y ahora, como no puede matar a los niños a través de esta práctica, Satanás ha tratado de pervertir el pensamiento de los niños. Y estos tres engaños, estos tres ataques que hemos nosotros desenmascarado en esta tarde tienen que ver precisamente con eso: el adoctrinamiento de género, el transexualismo infantil, y la pedofilia. Estos ataques están dirigidos para que los niños hoy en día tengan un pensamiento, entre comillas, abierto y puedan aceptar todo tipo de patologías que el movimiento LGTBI promueve hoy en día. Así que es importante que nosotros consideremos también eso. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él siempre va a tratar de utilizar estrategias nuevas para tratar de pervertir a los niños y destruir los hogares. En el Salmo 127, versículo 3, hay una declaración muy importante que nosotros deseamos compartir con ustedes. He aquí, dice el salmista, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Hay dos puntos importantes de este texto. En primer lugar, se nos dice que los niños son herencia de Jehová, es decir, los niños no son nuestros. No puede decir un padre, este es mi hijo. Ese hijo que usted tiene es prácticamente una herencia de Dios para con usted. No le pertenece por completo, le pertenece a Dios. Y como parte de su mayordomía, usted debe de cuidar a ese niño, porque tarde o temprano va a dar cuentas delante del tribunal de Cristo de lo que usted hizo con ese niño. Ahora, ¿cómo es posible que en este tiempo muchos padres están con los brazos cruzados y le han depositado toda la responsabilidad de la educación a la escuela y ellos no quieren aceptar su responsabilidad como educadores primarios dentro del hogar? ¿Cómo es posible que los padres estén haciendo eso y estén descuidando la herencia más valiosa que Dios les ha dado?
Y una de las cosas que los padres deben de hacer con sus hijos es velar por su vida espiritual, velar por su salvación. Hoy en este tiempo, aún dentro de muchos hogares cristianos, es triste decirlo, pero debo de mencionarlo, la principal obsesión de los padres es que sus hijos se preparen, que sus hijos tengan una carrera acá en la tierra. Y es cierto, es bueno que los padres también puedan proyectar a sus hijos hacia el futuro y hacerlos hombres de provecho para la sociedad. Eso es muy bueno, pero no debe ser la prioridad. La prioridad de un padre cristiano es amar a sus hijos, amar a su familia y conducirlos a su hogar en los caminos de Cristo. Debemos de recordar que esos niños son herencia de Jehová y tarde o temprano Dios va a pedir cuentas de lo que se hizo con ese niño o esa niña. Ese es el primer punto de este pasaje. El segundo punto lo encontramos en la siguiente declaración: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Un arquero, cuando dispara una flecha, tiene una única oportunidad de que esa flecha llegue al blanco. No tiene una oportunidad más. Cada hijo, solamente el padre tiene una única oportunidad para criarlo en los caminos del Señor. No tiene más de una oportunidad. Él no puede darse el lujo de errar en el blanco. Tiene que hacer todo lo que esté a su alcance y todo lo humanamente imposible, obviamente, ayudado del poder del Espíritu Santo, para criar correctamente a ese niño. Un padre no puede darse el lujo de criar mal a su hijo y después reflexionar, y ya reflexionar tarde, ya cuando el niño ya tiene 15, 16 años, y decir: me equivoqué y voy a volver a enmendar ese error. El tiempo no se puede retroceder. El padre tiene que ser consciente de que cada etapa de un niño es importante. Y es por esa razón que nosotros durante esta transmisión hemos insistido en que el padre tiene una responsabilidad tremenda en todos los aspectos de la vida del niño, especialmente también en su sexualidad. Hay un llamado a los padres que creo que deberíamos de poner mucha atención, porque es un llamado bastante específico para nuestra época. Nunca necesitamos una relación más íntima con Dios como hoy en día. Uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios siempre ha sido conformarse con las máximas y las costumbres mundanas. Escuchen esa parte, dice que ese es el mal que nosotros padecemos, que nos conformamos con las costumbres mundanas. Le damos aceptación a todo. Los niños, vecinos y amigos tienen celular, pues mi hijo también tiene que tener uno. Y el irse acostumbrando a lo que el mundo hace, estamos introduciendo el mundo a nuestros hogares y a nuestros propios hijos. Continúa diciendo este llamado: los jóvenes especialmente están en constante peligro. Esto involucra a los niños también. Los padres y las madres debieran estar en guardia contra las artimañas de Satanás. Mientras él procura efectuar la ruina de sus hijos, no se engañen los padres a sí mismos, pensando que no hay peligro particular. Me voy a detener un segundo antes de terminar la cita. Es muy posible que algunas personas que escuchan sobre estos temas digan: ay, pero son muy exagerados. Las cosas no son así como las dicen. No, en todas las caricaturas no hay mensajes sobre transexualidad o pedofilia o ideología de género. Ellos están exagerando. Pues esta cita es específica y dice: no se engañen, padres, a ustedes mismos, pensando que no hay peligro en que el niño juegue Fortnite o Minecraft y todos esos juegos de moda. ¿No hay peligro? No, solo construyen, solo juegan con otros niños. Satanás, esa es la estrategia que usa, parecer que no hay un peligro. Pero el Señor dice: no se engañen, padres, hay un gran peligro. No den pensamientos y cuidado a las cosas de este mundo, al paso que descuiden los intereses más elevados y eternos de sus hijos. Esto fue escrito en 1882 en la Review and Herald por Elena de White, y hoy estamos en el 2020, pero la realidad es la misma, es un mensaje de Dios para nuestra época. Los padres duermen, no tal vez específicamente de estar durmiendo por sueño, sino que no están despiertos y atentos a la realidad. Sus hijos van a la destrucción delante de sus ojos. Esas citas realmente a cualquier padre
que sigue a Dios y quiere escuchar su voz, lo puede paralizar y decir, es cierto, no me estoy dando cuenta que mis hijos pueden ir camino a la destrucción delante de mis propios ojos. Y el Señor quiere que sus mensajeros presenten delante de la gente, por precepto y ejemplo, la necesidad de la religión del hogar. Instad a vuestras congregaciones, nuestras iglesias, en cuanto a este asunto. Impresionad en la conciencia la convicción de estos solemnes deberes, por tan largo tiempo descuidados. Hace mucho tiempo que no se habla de este llamado tan solemne a los padres, pero aquí se dice de que hace tanto tiempo que no se ha hecho, es importante que se vuelva a decir y se vuelva a predicar. Esto quebrantará el espíritu del fariseísmo. A veces estamos tan encargados en saber cómo hacer prosperar quizás nuestras congregaciones, cómo aumentar la espiritualidad. Pero yo solo recuerdo a muchas madres que conozco que cuando se meten con sus hijos es cuando ellas saltan como que fueran leonas para defender. Yo creo que cuando todos tomemos conciencia de que los niños y los jóvenes están en un peligro porque Satanás se los está arrebatando, ahí muchos van a despertar. Y con este tema nosotros queremos hacer el llamado para que los que nos escuchan compartan este mensaje, conversen con otras personas sobre este peligro, le digan a otros padres que sus niños están en peligro y que es necesario que los padres hagan un cerco de protección, porque los ángeles de Dios van a acampar alrededor, porque es una promesa, y no van a permitir que esos niños se desvíen, sino que se mantengan en los caminos del Señor. La religión en el hogar es nuestra gran esperanza e ilumina la perspectiva de la conversión de toda la familia a la verdad de Dios. Esto está en el libro La conducción del niño, en la página 447. Muy bien, este ha sido prácticamente el tema que nosotros hemos querido presentarles el día de hoy. Es el tercer y último episodio de esta serie Familias en Riesgo. Sin duda alguna, la ideología de género ha comenzado a realizar estragos muy graves en la niñez. Una cosa es que la ideología de género se meta con un adulto, pero otra cosa muy diferente es que la ideología de género vaya por las mentes de los más inocentes, por las mentes de los más frágiles, por las mentes de los niños. Sin duda alguna, Satanás ha empleado todo tipo de estrategias para poder pervertir a los niños. La pregunta es, ¿qué están haciendo los padres para defender a sus hijos de estos asaltos? ¿Qué están haciendo los padres para defender a sus hijos de estos engaños? ¿Qué están haciendo los padres? Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. Él está minando las familias, destruyendo a los niños, confundiéndolos a través de este tipo de ideologías, diciéndole a los niños mediante los medios de comunicación social, mediante el entretenimiento, mediante los juegos de video, mediante la escuela misma, a través de los supuestos programas de educación sexual, que no son niños o no son niñas, sino que ellos pueden ser lo que ellos desean ser. Eso es lo que el diablo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Satanás siempre hace un trabajo muy fino en la mente del ser humano. Pero los padres no pueden quedarse con las manos cruzadas ahí viendo cómo sus hijos se están destruyendo por completo y cómo Satanás está llevando a esos niños a la perdición eterna. No, los padres deben de tomar conciencia, y uno de los propósitos principales, como mi esposa lo mencionó, de hacer estos programas es que los padres de familia puedan tener conciencia con respecto a los peligros que hoy en este tiempo nuestros niños están viviendo. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde no existe moral, tiempos donde a lo bueno se le dice bueno, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, tiempos donde no hay una distinción entre las cosas correctas y las cosas incorrectas, tiempos donde la ciencia, que durante mucho tiempo ha sido la voz en cuestiones de sexualidad, ha sido puesta a un lado por los lobbies LGTBI. Y hoy en día los políticos dicen qué es lo que nosotros debemos de considerar como aceptable en cuestiones de sexualidad, y legalizan en favor de trastornos, de patologías de este tipo de movimientos, y quieren que la gran mayoría acepte esas patologías. Sin duda alguna,
los padres tienen un gran compromiso que cumplir con sus hijos. Recuerden que sus hijos son herencia de Jehová. No son cualquier cosa, no, son herencia de Jehová. Son el regalo del cielo para ustedes. Cuando a mí me regalan algo, y ese regalo viene de una persona muy querida de mi parte, yo trato de cuidar ese regalo. Ahora, ¿qué están haciendo los padres con sus hijos? ¿Están cuidando en realidad a sus pequeños o están dejando que sus pequeños sean criados por la televisión, por los juegos de video, por los programas de adoctrinamiento de la escuela, por el entretenimiento? Son preguntas que cada padre debe de responder en esta tarde. Son preguntas que deben de conducirnos a la reflexión. Y es por esa razón que nosotros hemos querido hacer este tipo de programas, para que los padres tengan conciencia con respecto a estos temas. Mi deseo y mi oración es que todos, especialmente los padres de familia, puedan abrir los ojos y puedan vislumbrar este tipo de ataques y contrarrestar esos ataques con argumentos, pero también con el ejemplo. La familia, sin duda alguna, juega un papel importante, un papel protagónico en el desarrollo sexual de un niño. Y Dios ha establecido un modelo perfecto dentro del núcleo familiar y le ha dado roles a la mujer y le ha dado roles también al hombre que deben de cumplir para que ese hogar sea un hogar funcional, para que ese hogar pueda cumplir el modelo bíblico de la familia. Así que la invitación es para que nosotros nos ciñamos a un escrito está con respecto a asuntos de sexualidad y que eduquemos a los niños a la luz de los principios bíblicos, pero también a la luz de los postulados científicos y de la lógica misma. Bueno, ha sido un placer y un gusto estar en este programa, pero lo que nosotros más deseamos es que este mensaje toque las mentes, que despierte y suene la alarma para que menos niños sufran sobre esta situación. Tampoco nuestro deseo es estigmatizar, etiquetar, señalar o discriminar a las personas que tienen estas situaciones de las que hemos estado hablando, de la transexualidad y de toda la pedofilia, que es una situación bastante grave, pero recordemos que estas personas en algún momento fueron niños, pertenecieron a una familia, algo sucedió y por eso nosotros queremos que antes que otros niños caigan en estas situaciones, nosotros podamos ser parte de esa solución. Sabemos que con la ayuda de Dios todo es posible y que para Dios los niños son tan preciados que Él dice que es mejor que se aten algo grande y se tiren al mar para que se mueran allí antes que toquen a un niño. Muchas gracias por la invitación a mi esposo en esta cuenta y este canal tan importante y reconocido. Que Dios pueda seguirlo bendiciendo porque proclama el mensaje de Dios, y gracias a todos los que estuvieron atentos a este programa. Vamos a tomar un descanso en las transmisiones de la tarde para poder preparar más material en relación a otro tipo de temáticas. Con este episodio finaliza nuestra serie Familias en Riesgo. Ustedes pueden sintonizar los 3 episodios que abordamos en la cuenta de Megáfono Adventista y también pueden sintonizar esos mismos videos en la cuenta de Estandarte de la Verdad. También existe un canal alterno de Colorion Studio donde ustedes pueden ver estos videos por la plataforma de YouTube y compartirlo a aquellas personas que no han escuchado estos mensajes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Agradezco la paciencia que nos tuvieron y el tiempo que también dedicaron a esta transmisión. Yo sé que no es fácil estar ahí sentado, atento y escuchando una ponencia que dura más de 1 hora, pero lo sentimos necesario porque es un tema importante, y también los diferentes incidentes que hemos tenido que experimentar por censura nos obligaron a hacer episodios largos a partir del episodio número 2. Que Dios les pueda seguir bendiciendo es nuestro deseo y nuestra oración. Les dejamos con una pausa musical que nos habla acerca de permanecer firmes en favor de la verdad y los principios bíblicos.